¿Qué es esto? ¿Se está burlando de mí o qué? O sea, literal me iba como gordo en tobogán. No, eso de ninguna manera vas a hacer eso. Hola. De punto de vista de una chica. Hola, yo soy Dana Lucía, en caso que no has visto ninguno de mis videos. Y hoy vamos a hablar de curiosidades rumanas que tenía en mi país desde que nací hasta los 19 que llegué acá. Pero al llegar a México tuve que cambiarlas o adaptarlas o realmente ya dejar de hacerlos porque acá se entienden como feo o pues realmente no va así. ¿Están listos para verlos? Acompáñenme. Mi primer curiosidad es el saludo. En mi país, de punto de vista de una chica, casi nunca te acercas con un chico a besarlo en la mejilla, obvio. Pues con un hombre solo vas a decir hola, mucho gusto, pues yo soy Dana. Y si realmente ya lo conoces, pues solo le dices como hola ya de lejos. Pero besarla no, eso de ninguna manera vas a hacer eso, o sea, no, apúntale. Y llegando acá en México me acuerdo muy bien de que la primera vez que conocí a alguien fue a un señor, ¿no? Un hombre. Entonces, pues yo le dije, hola, pues yo soy Dana, ¿no? Y ya, pues yo. Y él, no, pues que se me acerca, ¿no? Así y yo, ay, este señor, pues ¿qué va a querer o qué? Pues me pasó así como mil pensamientos malos o turbios en mi cabeza. Dije, ay, pero este señor, ¿qué quiere? O sea, hasta que me besó en la mejilla, ¿no? Y dije, ay, qué raro. Ahorita ya sé que a todos los que lo conocen de hola y de despedida tienes que besarlos. No importa si es hombre, si es mujer, no importa. Mucho mensaje corporal, pero la verdad en mi país no somos así. La curiosidad número 2 que encontré es los pasos peatonales. De hecho, en mi país, si quieres cruzar la calle, lo puedes hacer tranquilamente porque los coches se van a parar. Si en la calle no hay un semáforo, aún así los coches se van a parar porque la prioridad lo tiene el peatonal. O sea, siempre será así. Y mi experiencia que tuve acá en México al llegar era de que pues quería cruzar la calle y literal me iba como gordo en tobogán porque no sabía que no se van a parar los coches. Pero sí hubo diferencia porque me iba y pues los coches no se paraban y iba yo a cometer un accidente. La curiosidad número 3 es la comida. La comida más típica, realmente típica de Rumanía es el pan y la papa. Así como para los mexicanos es tortilla y frijol, para nosotros es pan y papa. Pero esa es muy chiquita porque esa es la única que como que encontré acá en México. Pero en mi país así redonda, pero de 2 a 3 kilos o más. Y también hay pan al metro, así literal al metro. Y la papa, hay miles de formas de cocinar que creo que ni te vas a poder imaginar. Créeme, hay miles. Las más conocidas son papas a la francesa, papa puré, pero con leche y muchas formas, miles de formas de sopas de papa. Me está diciendo en la producción que se dice puré de papa. Es que a veces lo traduzco literal como es en mi país. Curiosidad número 4. Comida de temporada. En mi país las temporadas son muy marcadas. De hecho, en el verano se da mucha fruta en mi país porque pues hace mucho calor. Entonces realmente si nos ves comiendo una sandía con mucho antojo es porque realmente solo hay en el verano. Y es así como, wow, al final hay sandía refrescante para mucho calor. Lo que hacemos al final del verano es que lo enfrascamos todos como pepinillos, ciruelas, para que en invierno tengamos así como comida que comer rica. Así como los osos, de que en invierno están invernando, nosotros también, porque casi no salimos de las casas. Para que tengan una idea, hace realmente como menos 20 grados, entonces realmente salir de la casa solo si es necesario. Curiosidad número 5. El chocolate. El chocolate realmente es mi primer amor. Podía desayunar, comer y cenar chocolate sin importarme la comida ni pensar en ella. Si van a ir un día a Rumanía a visitar un súper o van a comprarse algo,
realmente hay un pasillo entero de los dos lados de chocolates. Llegando acá y sabiendo que México es un país realmente de chocolate, de cacao más bien dicho, dije, de seguro también hay, o sea, es imposible que no haya, ¿no? Y llegando acá, yendo yo a un súper, sabiendo que pues ya se me antojó un chocolate porque ya pasó bastante tiempo sin comer, entonces pues iba yo en los pasillos para buscar y no encontraba. Dije, voy a preguntarle a alguien para que me diga dónde está el chocolate. Y voy en el pasillo y está así como literal, así chiquitito. Dije, ¿qué es esto? ¿Se está burlando de mí o qué? O sea, ¿qué es esto? Y entonces pues me di cuenta que acá no hay tanta variedad de chocolate como en mi país. Curiosidad número 6. Centros históricos. He notado que acá en México los centros históricos tienen mucha variedad de productos y bastante económicos, lo que realmente es como el contrario de mi país, porque en mi país los centros históricos son como la alma de la ciudad y hay boutiques reconocidos internacionalmente. Hay muchos también casinos, que de hecho quieren como prohibirlos, pero pues aún están en el trámite. Curiosidad número 8. Zapatos. Cuando llegues a una casa rumana tienes que quitarte los zapatos, así que procúrate de traer siempre calcetines bonitos para que pues, no te dé penita. Como las razones principales por las que tienes que quitarte los zapatos es porque hay alfombra en primer lugar, en el segundo es por respeto a la familia y el tercero porque mantienes más la limpieza. Curiosidad número 9 es la tina. Como creo que ya saben, los europeos estamos acostumbrados a bañarnos en la tina, es normal. Como dato curioso es 30 minutos de ejercicio, correr o en el gimnasio, equivale a 1 hora estando en la tina. Pero, atención, tina con agua caliente, no nada más estar en la tina. Curiosidad número 10. Trabajar en el extranjero. Muchos rumanos o rumanas, no importa la edad, pero la mayoría son jóvenes, van al extranjero a trabajar porque como pagan en euros es más conveniente. Para que se hagan una idea, un mes trabajar en el extranjero equivale a casi 4 meses trabajar en Rumanía por un sueldo mínimo. Sí, es bastante. Como que los mexicanos van a los Estados Unidos para trabajar. Sí, algo así pasa también en mi país. Bueno, aquí se concluye mi segundo video de YouTube. Espero que le haya gustado y que lo disfruten tanto como exprimes una naranja para un jugo. Espero sus comentarios de las curiosidades como más raras o cuáles gustaron más. Y nos vemos en un próximo video. Que se me cuidan. See you.